Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo vamos a analizar las razones por las que estamos en medio de una crisis energética global. Vamos a ver que el causante principal de esta crisis energética han sido las políticas de demanda y de regalo de dinero y extensión de cheques por parte de gobiernos, unido también a los cierres masivos y la disrupción económica que causaron. Vamos a ver cómo esta crisis global ha afectado al precio de la electricidad en prácticamente todo el mundo. Y por último, también vamos a ver cómo esta crisis energética ha impactado a algunos mucho más que a otros. En concreto, Europa y sus políticas energéticas ambientalistas han provocado una debilidad en el sector energético que la han hecho especialmente frágil ante esta crisis. La crisis energética global no se ceba con Europa por casualidad. Los europeos están simplemente cosechando lo que provocan años de políticas ambientalistas completamente desnortadas. Y bueno, allá va el vídeo, espero que os guste. Bueno, pues venga, vamos a ver la crisis energética global, vamos a ver cómo, en qué situación estamos, cómo hemos llegado a esta situación y vamos a ver también, qué se vislumbra, al menos para el futuro cercano, dónde estamos en este momento y cómo esperamos que se vayan a mover los diferentes, precios de commodities y situación energética mundial en el futuro. Vamos allá. Venga. El primer punto es, vamos a ver muy someramente, un poco por encima, cómo está la economía mundial y cómo vamos a ver también cómo es importante ver cómo está la economía mundial a la hora de ver cuál es la demanda de estos commodities energéticos y de dónde viene y por qué se da, ¿vale? Entonces, venga, vamos con ello. El primer punto que vamos a tener que subrayar es un crecimiento mediocre. Y vais a decir, ¿pero cómo que un crecimiento mediocre? Si el crecimiento es, de todo menos mediocre, ¿no? Si podemos ver aquí cómo 2021, fijaros, un crecimiento de un 6%, es un crecimiento que la economía mundial no había experimentado, fijaros, yo tengo aquí datos desde 1980, en 4 décadas no se había experimentado un crecimiento igual al de 2021, por lo tanto, bueno, que esto está siendo utilizado por mucha gente para decir, la crisis energética global, es un síntoma de una economía muy boyante, una economía que funciona muy bien, una economía que crece muy rápido, y como esta economía crece tan rápido, ejerce una presión sobre materias primas, entre ellas materias primas energéticas. Esto, que es una interpretación interesante, yo creo que es una interpretación errónea. ¿Por qué? Porque es cierto, lo podéis ver aquí en el gráfico, 2021, aquí no hay duda, es un crecimiento, como digo, que no se ha dado en décadas. Pero mirad 2020, también es un decrecimiento que no se había dado en décadas. Es decir, fijaros, la crisis económica, la recesión económica mundial de 2009, si lo vemos en términos mundiales, es verdad que a algunos países les pegó muchísimo más fuerte que esto. España o Estados Unidos o en general las economías desarrolladas, pero en general el mundo todavía cayó, pero muy poquito. Fijaros también otro año muy malo para el crecimiento, que fue uno de los primeros años de Reagan, cuando puso fin a la inflación, generó una crisis económica, que por cierto probablemente estamos en una situación relativamente similar ahora. Sin embargo, incluso el mundo todavía creció en tasas muy pequeñas, pero todavía creció. Por lo tanto, cuidado, es verdad que 2021 es un momento de mucho crecimiento económico, pero claro, es que también 2020 es la mayor caída en décadas. Entonces, ¿qué pasa si lo ponemos todo juntito? Pues si lo ponemos todo juntito, quizá lo vemos mejor en un gráfico como este. Vemos un gráfico en el que tenemos, por un lado, el crecimiento anualizado, en azul, en la barrita azul, tenemos el crecimiento anualizado de los 2 años desde que se inició el problema de la última recesión, del gran cierre, 2020-2021. Entonces vemos que hay algunas economías que lo hacen relativamente bien, las emergentes crecen al 3,1 anualizado, es decir, si vemos tanto el decrecimiento de 2020 como el crecimiento de 2021, en total ha crecido cada año a un 3,1%. Esto es lo que quiere decir esta gráfica, ¿vale? Veis que el mundo crece al 1,3%, que podéis decir, ¿es mucho o poco? Bueno, ahí lo podemos comparar con la otro indicador, que es el crecimiento anualizado de la última década, entre 2010 y 2019. Y veis que, por ejemplo, las emergentes que acabamos de ver, sí, crecen rápido, sobre todo comparado con las emergentes de Asia, sobre todo comparado con el resto de las regiones económicas. Pero bueno, si lo comparamos con ella misma la última década, no tanto. El mundo algo similar, el mundo crecía una media de un 3,7% la última década y resulta que estos años todavía se ha conseguido crecer algo, pero son de un crecimiento bastante mediocre. De hecho, si lo veis aquí, volvemos a la gráfica anterior, veis que 1,3% sería una línea que va por aquí, es decir, una línea que claramente está por debajo de la mayor parte de años que vemos aquí en el crecimiento del PIB mundial. Es decir, como digo, es un crecimiento mediocre a nivel mundial. Y luego, claro, si seguimos viendo alguna de las otras economías, Estados Unidos, que dentro de las economías avanzadas
es una que la ha hecho relativamente bien en estos 2 años, pues todavía tiene un crecimiento que es la mitad de su crecimiento de la última década. Ya el resto de zonas, pues mirad, pues qué desastre es el Reino Unido, mirad qué desastre la eurozona. Pues bueno, todavía estamos en el Reino Unido y en la eurozona han recuperado los niveles de 2019. Y son zonas económicas también muy grandes y muy importantes. Es decir, cuidado porque el crecimiento económico no es tan grande. Fijaros el ingreso privado en Estados Unidos. Esto está estandarizado en torno a 100, febrero de 2020, justo antes de los problemas económicos. Febrero de 2020 es igual a 100. ¿Y dónde está el último dato disponible? Que es el de noviembre o diciembre de 2021. Está prácticamente plano. Es decir, el ingreso de los ciudadanos privados pues no ha crecido en Estados Unidos. Y eso que, como acabamos de ver, Estados Unidos es una de las economías que mal que bien ha salido airosa de los problemas. Tampoco ha salido airosa, pero vamos, menos mal que otros. Entonces, vemos aquí que, bueno, pues efectivamente, pues parece, ¿de dónde viene esa demanda para demandar tanta energía y para que suban tanto los precios de la energía? Pues parece que aquí hay algo que no estamos explicando bien. Siguiente punto, la inflación alta. Esto es algo también bastante interesante. Si el crecimiento es mediocre, no esperamos inflaciones altas. Esto es algo extraño, por eso toda la gente ahora está empezando a hablar y con razón, de esta inflación, de crecimientos mediocres o incluso de crecimientos, inflaciones altas. Porque lo normal, y por cómo funciona el sistema financiero hoy en día, es que la inflación sea alta cuando hay un crecimiento económico fuerte y que la inflación sea baja cuando hay pues depresiones económicas. Y si tenemos un crecimiento mediocre, como acabo de intentar haceros ver, lo normal es que la inflación no fuera alta, lo normal es que la inflación sea baja. Bueno, estos son datos que ya he mostrado ya en otros vídeos y son datos que podéis ver, pues están todo el día en la boca de los analistas. Pues ¿cómo está la inflación hoy en día? Pues eso, con una inflación como no hemos visto en décadas. En Estados Unidos no se ha visto esta inflación otra vez desde que Reagan le puso fin a esta inflación, desde hace 40 años. En Europa no se ha visto en la eurozona nunca, desde que existe eurozona, en más de 20 años. Entonces, bueno, pues estamos en una situación complicada en lo que quiere, pues en lo que se refiere a la inflación. El precio de las materias primas, que al final no es otro síntoma más que la inflación, no es que esto genera, hay gente que dice, bueno, es que como el precio de las materias primas es alto, está generando inflación. No, es un síntoma más que de la inflación, el precio de las materias primas. Vamos a ver, he dejado fuera las energéticas aposta, porque las vamos a ver ahora en concreto, pero fijaros esto, pues otra vez, está estandarizado en torno a 100 en el año 2016. Pues 100, pues si hoy fuera 110 significa que los precios son un 10% más alto que en 2016. ¿Dónde estamos? Bueno, pues algunas cosas, como los alimentos, están un 30% más caros y prácticamente toda la subida viene en el último año. Es decir, tenemos unos precios de alimentos que han crecido un 30% en un año, en un poco más de un año. ¿Dónde están los materiales industriales? 60% más altos que en 2016. Es verdad que justo antes de los problemas económicos estaban en 120. Esto pues al final te da un crecimiento también cercano al un poquito más del 30%. Y los metales, que también estuvieron en la cabecera de las noticias durante muchísimo tiempo, como estaban subiendo el precio de los metales, pues todavía hoy, después de que hayan bajado un poquito, pues están altísimos todavía, unos precios casi el doble que los de 2016. Entonces, fijaros, en algunos lugares se han moderado las subidas o incluso han bajado desde el pico, pero vamos, estamos en precios altísimos. Y en otros lugares como los alimentos seguimos, que parece que no, que esto van a seguir altos y que a lo mejor pueden seguir creciendo, al menos en 30% superiores a los de hace un año. Más cosas que tenemos aquí. Entonces, ¿esto qué es? Un conundrum, algo que no podemos explicar desde el punto de vista de la teoría económica al uso, o es difícil explicarlo al menos. Crecimientos débiles a la vez que hay inflaciones altas. ¿Cómo puede haber inflaciones altas si no hay demanda fuerte? Es porque no se está generando actividad económica, la gente no tiene más dinero. Por lo tanto, ¿de dónde sale toda esa demanda? Bueno, pues este conundrum, pues no es tan conundrum cuando empezamos a analizar la extensión de cheques. En este caso vamos a analizar Estados Unidos, pero vamos, que todos los países del mundo han hecho esto de alguna u otra forma, ya sea la extensión de cheques directamente a los ciudadanos o a las empresas para que sigan pagando, para que no despidan gente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a verlo, como digo, para Estados Unidos. Este pico que veis aquí es la primera extensión de cheques del gobierno de Trump. Y claro, pues como los demócratas tienen que ser más dadivosos que los republicanos, pues resulta que Biden ha regalado más dinero todavía. Claro, pues si estos regalan dinero, nosotros regalamos el doble. Bueno, veis aquí que esta es la misma gráfica del ingreso privado que os he enseñado antes. Pero todavía hoy el ingreso privado más las transferencias del gobierno, que esta es la diferencia entre las dos gráficas,
el ingreso, lo que ganan los ciudadanos y lo que les regala el Estado, el Estado federal en este caso, pues, bueno, también algunos estados de Estados Unidos. Pues lo que vemos es que sí, hay mucha más demanda y en algunos picos la demanda ha sido brutal. Esto, pues en la segunda transferencia, en la segunda gran transferencia de Biden, pues un 30% más que antes de la pandemia. O sea, es una barbaridad. Entonces, así podemos explicar un poco dónde estamos. Pero esto lo vamos a enlazar ya muy rápido con la crisis energética, esto ha cambiado una composición de la demanda. No solamente le ha dado a la gente capacidad de demandar, sino que a la gente, al estar encerrada y le han dado un montón de dinero, pues resulta que no demandaba bienes de la misma manera que los demandaba cuando no estaba encerrado, como es lógico. Y esto, curiosamente, todavía no ha cambiado la composición de la demanda. De hecho, estos datos son también de diciembre de 2021, que son los últimos datos que hay disponibles, y lo que vemos es que las demandas de algunos bienes, los bienes duraderos, como es lógico, pues no sé, pues uno se quiere comprar, la escasez de chips que hay en el mundo se puede ver aquí, pues esos bienes, la demanda se ha disparado, mientras que otros bienes, los servicios, está prácticamente en situación prepandemia. Esto es lo que vemos, pues que hay cuellos de botella en algunas partes de la economía y en otras partes hay empresas quebrando, como pueden ser, por ejemplo, aerolíneas. De hecho, pues estos son los famosos, como digo, cuellos de botella productivos y logísticos. En algunos lugares el tráfico de pasajeros, pues están vacíos los aviones. Y en otros lugares el tráfico de mercancías, no hay Dios que mande mercancías. Es verdad que ya se está empezando a solventar algunos de los problemas logísticos en el mundo, pero todavía son enormes. Hay gente que dice, bueno, ya pasó. No ha pasado todavía. En enero de 2022, mandar un contenedor, esto es el índice mundial de contenedores, que cubre las principales rutas del mundo, es 6 veces el precio de 2022. Es decir, pues hay una diferencia aquí, pues bastante importante, una diferencia brutal. Y esto, pues bueno, es que los cuellos de botella logísticos nos han solventado porque la composición de la demanda todavía no lo ha hecho. Ya sea por los encierros, ya sea por las políticas de cheques, o ya sea porque la gente también tiene miedo y no quiere viajar y prefiere consumir y prefiere estar en casa y consumir bienes pues duraderos. Entonces, sea por una cosa o sea por otra, el caso es que esto no se está solucionando o no tan rápido como nos gustaría. Y aquí es donde ya enlazamos, y a partir de ahora ya os prometo que solo voy a hablar de energía, enlazamos con la crisis energética mundial. Y es que este cambio en la composición de la demanda, curiosamente, también ha generado esta crisis energética mundial, de una forma bastante inesperada por la mayor parte del mundo, también por mí, hasta que me puse a analizar esto. O sea, esto era casi imprevisible, son las consecuencias no previsibles pues tanto de la intervención de los gobiernos en la economía como pues de una recesión muy importante. Fijaros, esta es la intensidad energética por sector económico en Estados Unidos. Esta gráfica merece cierta explicación. Bueno, básicamente, ¿qué es esto? Estos son miles de unidades térmicas británicas, no tenéis por qué saber qué es eso, simplemente pues una unidad de energía, ¿vale? Y en diferentes sectores, cuánta energía se necesita por unidad de PIB, por generación de valor, por unidad por dólar generado. Es decir, cuánta energía necesitamos en diferentes sectores para generar un dólar de valor agregado. Entonces, cuando tenemos en cuenta esto, lo que nos damos cuenta es que efectivamente hay sectores que son poco intensivos en energía, de los que tengo datos claramente, pues la construcción está aquí, es vemos un típico sector muy intensivo en mano de obra, pues es poco incentivo o relativamente poco intensivo en energía. Veis que la minería bastante más, y veis, esto es interesantísimo, la manufactura, que es donde se está moviendo gran parte de la demanda mundial, sí es muy intensiva en energía. Y aquí es donde tenemos nuestra clave de por qué la composición de la demanda está generando una demanda muy fuerte de algunos commodities energéticos que vamos a explorar ahora. Es decir, nos hemos movido del sector servicios, que eso no lo tengo aquí en estos gráficos y no, hasta donde yo sé no existen los datos, pero se puede hacer el análisis, y creo que sería bastante acertado, de que en general los servicios son poco intensivos en energía, mientras que la industria, imaginar una industria pesada o la manufactura, son mucho más intensivos en energía. Por lo tanto, es verdad que la economía no se ha recuperado, el crecimiento es mediocre, pero al cambiar la composición de la demanda, y esta es la clave, al cambiar la composición de la demanda y demandar bienes que requieren mucha energía, y sobre todo lo vamos a ver ahora, fuentes de energía primarias, lo que está generando es una crisis y un exceso de demanda en esas fuentes o en esos commodities con los que genera energía primaria. Y vamos a ver ahora que principalmente son gas y carbón. Alguna cosa más hay por ahí, pero esta es una de las claves de dónde estamos o por qué se ha generado
una crisis energética derivada de las restricciones de los problemas de la recesión. Bueno, vamos entonces a analizar diferentes sectores ya concretos de la energía y del sector energético global. Bueno, veamos el precio del gas. El precio del gas en Estados Unidos. ¿Cómo estamos? Dólares por millones de unidades térmicas británicas. Otra vez, una unidad de energía que no tenéis por qué saber. Pero lo importante es ver cuántos dólares cuesta esa unidad, porque esa unidad evidentemente no cambia. Y lo que vemos es que, pues, versus la situación de antes de que existieran todos los problemas económicos, pues el precio prácticamente se llegó a duplicar, ahora está un poquito más bajo. Y esto está generando problemas en Estados Unidos y problemas en general en la región, de algunos, por ejemplo en México también, por precio de la energía, ¿vale? Pero fijaros, esto es bastante interesante también. Si ponemos este mismo gráfico, el mismo, no voy a cambiar absolutamente nada, es exactamente el mismo gráfico, pero metemos aquí a Europa. Vamos a ver cómo está el precio de la energía en Europa versus el de Estados Unidos. Fijaros Estados Unidos, cómo creció bastante el precio de la energía versus la situación pre-problemas económicos. Mirad, comparado con Europa, esto es interesantísimo. Es decir, que sí, que la crisis energética es global, pero la crisis energética global no impacta a todo el mundo igual. A algunos los impacta muchísimo más fuerte. Y de hecho, pues en Europa, ahora vamos a ver por qué exactamente, pero en Europa la crisis energética global impacta pues muchísimo más que en Estados Unidos. El precio de la energía no es que se haya duplicado, es que se ha multiplicado por 15. Es decir, esto es una situación muy complicada y es lo que estamos viendo ahora lo vamos a analizar también el sector eléctrico, de por qué está el sector eléctrico como está en los diferentes países europeos. Que como digo, otros países también están viéndose afectados sus sectores eléctricos, pero no a ese nivel. Entonces, aquí hay dos grandes preguntas. La primera es, bueno, los economistas sabemos que cuando hay diferentes precios para un commodity, lo normal, una ley de precio único, pues es que se exporte de donde es barato, de Estados Unidos, se exporte a Europa. De hecho, el precio en Asia también es bastante alto. Se podría exportar de Estados Unidos a Europa. ¿Y esto por qué no pasa? Bueno, pues sí pasa, pero pasa hasta donde puede pasar. Esta es la exportación de gas natural y la capacidad de exportación de Estados Unidos y la capacidad de exportación que tiene. Como podréis entender, exportar gas no es tan fácil como puede ser, por ejemplo, exportar carbón. Exportar gas conlleva un proceso algo complicado, hay que licuarlo o licuefarlo, como se diga eso, licuefacción, y una vez que se licua, y que es un proceso relativamente además caro de hacer y un poco costoso, y sobre todo la instalación original, o sea, la capacidad instalada pues crece muy, muy lentamente. Entonces, veis que la capacidad instalada de Estados Unidos ha ido creciendo muchísimo y constantemente las exportaciones se van claramente chocando constantemente con el tope de exportación, con el tope de capacidad instalada de exportación. Es decir, se está exportando lo que se puede, pero lo que no se puede pues se consume nacionalmente o a través de gasoductos también se va pues a Canadá, México, ¿vale? Bueno. El precio del transporte, claro, bueno, pues es que también hay que transportar gas. No solamente hay que licuarlo, que la capacidad es limitada, sino que también los barcos en los que se transporta, pues no es un barco normal, es un barco especialmente preparado para eso. ¿Y cuál es el coste de transportarlo? Bueno, pues otra vez el coste de transportarlo es muy cíclico, porque evidentemente cuando llega el invierno en el hemisferio norte es cuando más gas se necesita en diferentes lugares, entonces sube el precio. Entonces también subía antes de las situaciones de los problemas económicos actuales, también subía. Esto es algo, pues como digo, es algo que va subiendo en todos los inviernos. Pero veis que se ha ido haciendo peor el pico. Esta es una de las claves, es decir, no hay capacidad ni de licuarlo, ni hay capacidad de transportarlo. Esta es una de las razones por las cuales el precio en Estados Unidos permanece durante mucho tiempo muy inferior al precio de Europa, cosa que no ocurre en mucha menor medida con otros commodities de la energía, como puede ser el carbón. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y uno podría decir, bueno, pero me has contestado por qué pasa una cosa, ¿por qué no se exporta más? Y vale, me has convencido, ¿por qué no se exporta más? Pero ¿por qué cambia? ¿Por qué el precio de repente en Estados Unidos sube pero no sube tanto y en Europa sube de esa manera tan vertiginosa y tan escandalosa? Y mirad, esta es la producción de gas en Estados Unidos.
Como veis, esto está por mes y es la producción de gas que en los últimos, desde enero de 2019. Entonces veis que la producción de gas, excepto un mes, apenas ha bajado. Este es el mes donde hubo una nevada enorme en Texas que básicamente se paralizó y Texas produce una gran parte de la energía del gas de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues claro, aquí tiene sentido que disminuyera mucho la producción de gas en Estados Unidos, pero luego se mantuvo. Por lo tanto, la producción de gas pues no ha disminuido mucho. ¿Y ahora qué está haciendo Europa? Pues este es Europa los últimos años. Este es el consumo de gas. Como veis, Europa sigue consumiendo gas, pero por desgracia, aquí están ganando los ecologistas la batalla. Pues el gas es muy malo, el gas contamina, efecto invernadero, bla, bla, bla. Por cierto, el gas no contamina nada. El gas tirará mucho CO2, pero desde luego gas, contaminar no contamina. Pero da igual. Todo el mundo empieza a decir que es contaminante, entonces pues hay una presión política, ¿para qué? Para dejar de... Cuando se encuentra gas, y hay mucho gas en Europa, no se explota. Y como no se explota, pues este es nuestro diferencial entre el consumo, que sí se consume, y la producción, que no se produce. Entonces, claro, si tenemos problemas para importar gas y las exportaciones de gas pues tienen un límite, las importaciones, perdón, de gas hacia Europa tienen un límite y nosotros cada vez producimos menos, pues es lógico que ante una situación, un cisne negro o un cisne gris, si lo queréis llamar así, pues donde más pegue es allí donde hemos decidido que aunque necesitemos el gas no lo vamos a producir. Entonces, bueno, esto es una de las razones, bueno, de las políticas suicidas que han hecho pues durante ya muchos años, de hecho más o menos, ahora vais a ver que 2004, puede que sea por aquí, puede que sea un poco antes, vais a ver que 2004 es pues quizá el año donde se volvieron todos los políticos de Europa locos en la política energética. Bueno, esto es algo muy similar, con unos datos diferentes. Estos son de la agencia, los otros son de Eurostat, estos son los datos de la Agencia Internacional de la Energía, no coinciden exactamente, pero más o menos muestran lo mismo. Este es el ratio producción-consumo de gas en Estados Unidos, y como veis, pues Estados Unidos no solamente produce todo lo que consume, sino que exporta, produce de más, de hecho está exportando todo lo que puede, no puede exportar más, si no probablemente estaría produciendo más y exportando todavía más si el precio estuviera más alto, y esto es Europa. Pues Europa decide que sí quiere seguir consumiendo, pero que no va a producirlo. Entonces, bueno, pues tiene evidentemente problemas de suministro de gas, a nada que haya algún problema. Ahora vamos a ver también de dónde vienen los problemas. Esto es algo relativamente similar, pero ¿de dónde vienen las fuentes de gas de Europa? Entonces, algunos de ellos son esto que veis aquí de importaciones LNG, son las importaciones de gas licuado que hemos hablado antes. Y esto es interesante también porque todo el mundo está echando la culpa pues a Rusia y a Putin, que nos cierra el gas y bla, bla, bla. Bueno, es que esta línea verde es Rusia. Es que proporciona, cualquiera de los años proporciona casi la mitad del gas que consumimos en Europa. O sea, cuidado. Esto es interesantísimo también. Esta es la producción, la azul. Es la producción que, por cierto, solo tengo aquí 2019, pero si vemos los datos más para atrás, la producción en Europa, quitando Noruega, la producción en Europa era muchísimo más alta. Y ha seguido, y viene cayendo prácticamente desde los años 90. Y todavía lo interesante es que después del jaleo que hay en el mundo y del jaleo que hay en Europa con el precio de la energía, la expectativa es que se produzca todavía menos, a pesar de que una vez más sabemos que tenemos en muchos lugares de Europa tenemos gas y estamos decidiendo no explotarlo. Después de todo el jaleo que está pasando ahora mismo, según estamos hablando. Bueno, tenéis aquí Noruega, aquí no se ve tanto porque Noruega, pues las expectativas es que crezca la producción, pero no tanto, pero Noruega producía mucho menos hace no tanto tiempo. Es decir, si no estuviera Noruega aquí, la crisis sería 100 veces peor. Noruega está supliendo los desastres que está haciendo el resto de Europa en términos de generación de gas. Bueno, y esta otra que tenéis aquí, que es la única que no he comentado, son básicamente, aquí principalmente es Argelia. Que por cierto también tiene jaleos con Marruecos, entonces como tiene jaleos con Marruecos no le manda gas sobre todo al sur de Europa, sobre todo a España. Y eso también genera ciertos problemas de suministro en el sur de Europa. Bueno, después de que os haya medio convencido del jaleo y el problema que hay en el gas natural en el mundo, resulta que, bueno, esta crisis energética global no es una crisis únicamente de gas, es una crisis de gas, pero también es una crisis de carbón. Este es el precio de carbón en Newcastle, pues son $, por tonelada, y como veis, pues parecía que se empezaban otra vez a arreglar un poco, parecido a lo que estaba pasando en el gas, en los contenedores. Parecía que se iba arreglando la situación y pues no se arregla, de repente vuelve a subir otra vez. Es verdad que otros tipos de carbón, el API2, que es con el que se genera energía eléctrica, o uno de los con los que se genera energía eléctrica,
sí tiene una situación similar, pero está un poquito más bajo, es decir, bajó y subió, pero no subió tanto. Pero bueno, en principio, esto es algo que ha pasado en casi cualquier mercado de carbón. Aquí, como digo, hay muchos mercados o submercados dentro del de carbón. Pero bueno, lo que hay es un crecimiento del precio como no ha habido pues igual, pues probablemente pues ya no sé si décadas o mucho más tiempo. Desde que yo he conseguido datos, desde luego no ha habido estos crecimientos tan brutales. ¿Y por qué ocurren? Vamos a verlo. Tengo varias diapositivas preparadas con esto. Mirad, esta es la producción de gas, de electricidad con gas en Europa. Como es lógico, pues empieza a haber ciertos... ahora vamos a ver también algún otro problema de suministro de energía eléctrica que hay en Europa, pero bueno, se empieza a ver esta demanda fuerte por composición de demanda, como estábamos hablando antes, de demanda general, de qué está demandando la gente, y se empieza a generar mucha energía eléctrica, que es esto que veis aquí en azul oscuro, con gas. Pero claro, el precio del gas, como ya hemos visto antes, se empieza a disparar. Y cuando se empieza a disparar, también como es lógico, se empieza a dejar de producir energía eléctrica con gas. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer muchos países europeos y también del resto del mundo? Ahora vamos a poner otra gráfica para el resto del mundo. ¿Qué empiezan a hacer los países? Dejan de producir con gas y empiezan a producir con carbón. Esto que veis aquí en la gráfica de la derecha en gris oscuro es el carbón. Entonces, como veis, el carbón pues empieza a tener cada vez pues más consumo de energía eléctrica, de utilización para producir energía eléctrica. Y el gas empieza, como es lógico, a dejarse de utilizar para producir con energía eléctrica porque el precio del gas se dispara. De hecho, es algo que podemos haber puesto en los gráficos anteriores de precios. Primero se dispara el precio del gas y después se dispara el precio del carbón. Es decir, no ocurren a la vez. Primero gas, luego viene carbón. Más cosas interesantes. Esta es la demanda de producción, el cambio en producción de electricidad en el mundo. Esto ya es a nivel mundial, con diferentes combustibles o con diferentes fuentes. Esta marrón que veis aquí, que es la que me está interesando ahora para explicar, es el carbón. Fijaros 2021, ¿dónde está el carbón? Es la que más crece con diferencia. Fijaros dónde está el gas. Claro, como se pone el precio del gas como se pone, pues casi nadie está empezando o empezó a demandar gas, pero cuando vio cómo se puso el precio del gas, cerraron, al menos marginalmente, las centrales de producción con gas y abrieron, muchas que además estaban cerradas o en proceso de cerrar, sobre todo, esto es clarísimo para Europa, abrieron las de carbón para producir esa energía. Y por el otro lado, esta es la demanda de China de carbón y veis cómo en 2021 pues se dispara una cosa también una barbaridad, que por fortuna en 2022-2023 no se estima que vaya a crecer tanto la demanda. Otra vez, ¿por qué crece tanto la demanda de carbón de China? En parte para producción de energía, pero también, como hemos dicho antes, como fuente de generación primaria de ese cambio en la composición de la demanda, que ahora se empieza a demandar más manufactura. Aunque esto está cambiando y la economía china está cambiando, la economía china sigue siendo en parte la fábrica del mundo. Como es en parte y tiene un sector industrial muy potente, cuando hay un cambio en la demanda mundial y se empieza a demandar mucha manufactura, pues China pues empieza a ver cómo le llegan muchos pedidos. Y como le llegan muchos pedidos, empieza a hacer demanda de generación de energía con una fuente primaria, en este caso con carbón. Entonces, como veis, pues todo esto está vinculado, pues casi siempre y por desgracia, con nuestras políticas de nuestros queridos pues políticos. Y esto es algo también, esta es la producción de carbón, porque uno dice, bueno, no pasa nada, la demanda de carbón se dispara, pero ¿y la producción? Pues que no pasa nada, se hubiera disparado la producción de carbón o al menos se hubiera igualado a la de otros años la producción de carbón y no hubiera habido tanto problema. A lo mejor hubiera habido el problema que ha habido pues en Estados Unidos con el gas, pero ni mucho menos el problema que ha habido, bueno, el precio del carbón más que se ha duplicado. Y esto es algo que veníamos avisando muchos economistas, pues desde hace algunos años. Y es que la economía, bueno, desde que empezó todos los problemas de esta crisis, la economía no es un botón que se apaga y se enciende como tú quieres. La economía resulta es un sistema complejo y como todo sistema complejo, cuando se para, volverlo a ponerlo a funcionar, pues no es un ordenador que se queda ahí guardado el Excel o donde estés trabajando. Pues esta es el cambio en la producción de carbón en 2020, con los grandes cierres, y este es el incremento en la producción de carbón en 2021. Y claro, como podéis ver aquí, no compensa. No compensa la caída con la subida. Si encima tenemos una demanda brutal por cambio de composición de la demanda y tenemos que los cierres han provocado este problemón en la vuelta a generar
producción de carbón, pues tenemos una tormenta perfecta, tenemos una demanda disparada y una oferta restringida. Pues claro, los precios, como es lógico, no hay que ser doctor en economía para saber esto, los precios se disparan. Entonces, pues está la situación, en este caso, a nivel mundial del carbón. Y esto es algo, pues que, bueno, es algo que probablemente está pasando en todo el mundo, pero solo he conseguido datos, bueno, ni siquiera los datos, he conseguido la gráfica de la Agencia Internacional de la Energía de cómo está la situación de las centrales de generación de carbón en India. Entonces, lo que veis en azul es las reservas que tienen las centrales de carbón, y como veis han ido cayendo en picado hasta prácticamente pues finales de 2021, y ya desde finales de 2021, principio de 2022, las reservas de carbón empiezan a crecer un poquito. Pero veis que estaban en niveles prácticamente cero, estaban en niveles ya críticos. La otra línea que tenéis también se complementa muy bien con la azul, que es la amarilla, que es el porcentaje de plantas de generación de carbón que están en niveles críticos. Estar en niveles críticos básicamente es que no te queda carbón y tienes que restringir la producción de energía porque ya no tienes carbón. Aunque lo estés buscando a un precio alto o lo que sea, no te queda carbón, no hay carbón en el mercado. Entonces, bueno, esto lo que nos marca es que prácticamente todas, fijaros, ya casi el 90% de centrales, que podéis ver aquí arriba, casi el 90% de centrales no tenían niveles críticos de carbón, es decir, ya no tenían carbón. Y esto es la parte, pues no tan fea es una parte fea, yo usualmente, por desgracia, solo cuento partes feas aquí, pero se empieza a solucionar algo la situación, no solamente se acumulan stocks, que podéis ver aquí abajo, sino que en parte también se empieza a solucionar la situación crítica de oferta de carbón en el mundo. De hecho, si veis el gráfico anterior que os había puesto, la producción de 2022 también se espera que sea bastante alta de carbón para suplir las enormes escaseces que hay hoy en día. Y bueno, esta gráfica, bueno, no la podíamos saltar, pero bueno, básicamente es el coste de transportar carbón. Como veis, pues también subió mucho a finales de 2021 y está empezando a bajar de nuevo. También es un síntoma positivo de cómo se va moviendo pues la crisis energética, de que parece que se va solucionando poco a poco, aunque todavía estamos en una situación muy crítica. Y bueno, vamos ya con la última parte, que es el impacto en el sector eléctrico. Es decir, cómo ha impactado, pues claro, pues una parte de la generación de energía eléctrica pues será con hidráulica, que no le impacta esto, pero otra parte de la generación de energía eléctrica resulta que sí es con gas, otra parte de la generación de energía eléctrica resulta que sí es con carbón. Y de hecho, pues aunque mucha gente está muy orgullosa de tener muchas renovables, las renovables necesitan como respaldo o carbón, o sobre todo, más que carbón, sobre todo gas. Uno no puede tener renovables sin tener gas detrás, porque cuando deje de soplar el viento o deje de calentar el sol, pues te quedas sin energía. Y pues como nos hemos hecho tan burgueses todos, que nos gusta pulsar un botón y tener energía y tener luz, pues resulta que tenemos que tener una central ahí preparada de gas para cuando el sol no calienta o el viento no sopla. Entonces, claro, si dejamos de producir gas, cerramos centrales de gas o no las dejamos operar, las medio quebramos, cerramos centrales de carbón, dejamos de producir, ahora lo vamos a hablar también, con energía nuclear, pues resulta que, claro, nos hacemos cada vez más dependientes de que con suerte sopla el viento, con suerte hay sol, y si no hay, pues a $300 el megavatio hora. Bueno, vamos a meternos en materia con el mercado eléctrico. Fijaros, esto... ahora voy a poner alguna otra gráfica ya hecha por mí, pero estos son, otra vez, es una gráfica estandarizada en 100, 2016 es igual a 100, y es cómo se han ido moviendo el precio mayorista del mercado de electricidad en diferentes países o en diferentes regiones del mundo, ¿vale? Entonces, pues tenéis aquí, como veis, pues claro, esto a lo mejor son precios, un incremento de un precio de un 20 o un 30%, pero claro, comparado con lo que está pasando ahora, uno lo mete aquí y parece casi nada. Pero fijaros, más o menos parecen medio estables, un poco de crecimiento, 2017, 2018... se modera en 2019 y pues a partir de ya finales de 2020 los precios empiezan a disparar. Y esta es una de las claves de cuando cuando sufres una crisis energética mundial por todo lo que hemos hablado antes, dependiendo de qué has hecho en el pasado y de cuánto caso has hecho a los ecologistas de tu país o los políticos han dicho vamos a hacer políticas verdes, esa es la clave de cuánto te va a afectar ahora en tu mercado eléctrico. Entonces, como veis aquí arriba, estos países son básicamente países de Europa. Aquí está España, y claro, estos son 700. Esto, que sea un 700 significa que el precio de la energía eléctrica es 7 veces el de 2016. Claro, bueno, o sea, pues no está mal, ¿verdad?
Claro, cuando vemos, por ejemplo, ¿dónde está Estados Unidos después de, después de algún problema que tuvo aquí? Estos son los problemas de la helada que tuvo cuando pasó lo de Texas. Pero, ¿cómo está hoy Estados Unidos? Bueno, pues Estados Unidos está hoy complicado, le ha afectado la crisis energética mundial, como os comentaba, pero su precio de la energía es el doble que el de hace unos años. ¿El doble es una barbaridad? Sí, pero es una barbaridad, vamos a ver, porque no han hecho tantas barbaridades como han hecho los países europeos que sí están aquí arriba. Entonces, bueno, esta es una gráfica ya un poco más aterrizada, esta gráfica sí la he hecho yo, ya con la estandarización no es 2016, es 2019. Entonces, ¿dónde está el precio de la energía? Pues veis aquí España, pues España es este desastre que está, pues incluso después de que ya haya caído en enero bastante, está 5 veces el precio que tenía pues en 2019, antes de los problemas económicos. Y otros países que yo he hecho por aquí, por un análisis que he hecho pues para Guatemala, bueno, pues están también complicados. Este es el sistema eléctrico de El Salvador, como pues, probablemente sabéis, Estados Unidos es muy grande y tiene varios subsectores eléctricos. Este es el de California, que no es necesariamente el que mejor funciona, y bueno, pues se ha multiplicado, bueno, ha crecido un 70% en comparación a la situación de cómo estaban en enero, vamos, estos son datos de hace 15 días, menos de 15 días, cómo estaban en enero de 2019 versus cómo están en enero de 2022. Bueno, pues aquí tenéis otros países, ahí están. Vamos a poner ahora una nueva que es, bueno, pues, pero bueno, no me hables de estandarización. ¿Cuál es el precio? Cuéntame el precio, el último precio o el precio medio del último mes, de lo que llevamos de enero. En algunos sitios, en otros son de diciembre porque, bueno, son los últimos datos que se dan. ¿Dónde está, por ejemplo, España, que es uno de los que, como os digo, ha hecho méritos para ser el país más verde? Pues toma, país verde. $300 el megavatio hora de energía. A este precio no hay industria que sobreviva, ¿no? La industria pues se irá, si esto sigue así, o pues se irá ¿a dónde? Pues se irá a los países que tienen energía barata. Evidentemente esto es una muestra muy restringida, esto no tienen por qué ser necesariamente estos, pero no, pueden ser estos o otros muchos. Entonces, claro, como veis aquí, bueno, pues hay gente que hace las cosas bien y le impacta el precio de la energía. Hay gente que hace las cosas regular y le impacta mucho más. Y hay gente que hace las cosas muy, muy mal y el precio de la energía se te dispara hasta límites insospechados. Pero bueno, Europa no solamente ha hecho mal el problema con el gas que hemos comentado antes. Esta es la producción, por eso os decía que 2004 es un año complicado, es un año donde supongo que se volvieron locos la mayor parte de políticos europeos. Bueno, esta es la generación con energía eléctrica nuclear. Otra vez está estandarizada en torno a 100, es decir, 100 es el momento, 2004 fue el momento de máxima producción en la Europa OCDE con energía nuclear. En la Europa no OCDE no pasa esto, ¿eh? En la Europa OCDE, en la Europa que se presupone más desarrollada. No necesariamente más inteligente, pero sí más desarrollada. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues hasta 2004, como vemos, pues sí, crece mucho la producción de energía eléctrica con nuclear, que es una fuente limpia y muy barata. ¿Y qué pasa desde entonces? Pues desde entonces para abajo. Hay gente que afirma, y yo creo que muy equivocadamente, que el problema es Fukushima. Bueno, como hubo Fukushima, nos asustamos todos. Y pues, ¿qué hicimos? Pues cerramos las centrales. Pues es lo que hizo, por ejemplo, Alemania. Bueno, pues a la vista de los datos no parece muy cierto esto. Fukushima está por aquí, ¿eh? Fukushima son estos años. Es decir, esto ya viene de antes. Fukushima pues es una justificación para una política que ya se estaba llevando a cabo antes. Bueno, esto es situación pandemia, 2020, que son los últimos datos ya anuales que tengo, no tengo lo de 2021. 2021 se va a recuperar esto, pero probablemente lo que va a hacer es seguir la misma tendencia que, bueno, o la solucionamos con presión o esta tendencia va a continuar y vamos a seguir teniendo precios de la energía por las nubes. ¿Y Estados Unidos? Bueno, pues Estados Unidos hizo barbaridades. Bueno, pues al menos hizo una barbaridad, que es no seguir produciendo más energía eléctrica con nucleares, y se ha quedado plano, pero al menos no las ha cerrado. Es decir, barbaridades sí, pero tampoco harakiri. Es decir, tampoco nos vamos a asesinar en directo como se ha hecho Europa. Entonces, bueno, ¿por qué otra vez? ¿Por qué el precio de la energía en Estados Unidos no se dispara como sí se ha disparado en Europa ante una crisis energética global? Bueno, pues porque están mejor preparados que los europeos. Entonces, pues evidentemente estamos ahora recogiendo los frutos de años y años y años de políticas pues muy mal enfocadas, de políticas, pues eso, de hacer caso a ambientalistas. Y bueno, la noticia positiva, siempre vamos a intentar poner alguna noticia positiva, ahora que ya prácticamente estamos terminando, y hay alguna noticia positiva, es que pues estas son las expectativas, basado también en mercado de futuros, de cómo se va a mover el precio del gas y el precio del carbón.
Entonces, bueno, sí, tenemos un problema mundial enorme, pero tanto el precio del gas como el precio del carbón se esperan que primero se moderen y luego empiecen a bajar en todo 2022. Es decir, pues bueno, vamos a seguir teniendo probablemente durante varios meses, probablemente incluso casi todo 2022, un año complicado y pues el incremento de producción en algunos lugares y de exportación también de gas en otros lugares va a solventar al menos una parte importante de las escaseces de materia prima energética que tenemos hoy en día encima de la mesa. Y bueno, no me podía. No, esto es esto es casi un gráfico para que veáis dónde está el nivel de discusión. Esto es un gráfico, por cierto, del Fondo Monetario Internacional. Fijaros lo que nos dicen aquí. Estos son los multiplicadores del trabajo, lo llaman. Y lo ponen como algo bueno, claro, te ponen todas las energías renovables aquí en verde y te dicen, bueno, es que las energías renovables generan mucho empleo. Pero fijaros que esto es la antítesis del desarrollo económico. Uno no quiere hacer, esto es por gigavatio hora, es decir, básicamente cuántos trabajadores necesitas, esto es el inverso de la productividad, cuántos trabajadores necesitas para generar un gigavatio hora con energía solar. Necesitas un trabajador y medio. ¿Y cuántos necesitas con carbón? Necesitas un quinto de trabajador. Es decir, un trabajador genera 5 gigavatios hora en el carbón. ¿Y cuántos genera en la energía solar? Pues 0,70 y tantos. O sea, es un desastre. Es la antítesis de la productividad, que es con lo que se hacen ricos los países. Yo no quiero tener mucha gente trabajando, yo quiero que trabajen inteligente, yo quiero que trabajen eficiente. Esto es la antítesis, esto que veis aquí, la energía solar, es la antítesis de la eficiencia. Es todo lo contrario, necesitas demasiados trabajadores involucrados en todo el proceso, esto es todo el proceso, por cierto, en todo el proceso, en la generación de los paneles, en la instalación de los paneles, luego después de 20 años o 25 que ya están para destruirse, pues en reciclarlos y todo. Bueno, vale, y para todo, para la energía nuclear también, que tiene unos costes enormes al principio, pero fijaros, un trabajador de la energía nuclear, cuánto más eficiente es produciendo energía que un trabajador en la energía solar. Pero curiosamente, esto lo comenta el Fondo Monetario Internacional como algo positivo de las renovables. Es la antítesis, es la antieconomía. Probablemente ellos lo saben, lo que pasa es que juegan con que pues, la gente no se va a dar cuenta de estas barbaridades. Son barbaridades económicas, no tiene otro nombre. Y bueno, ya con esto termino. La energía cae sobre lo que se suele denominar la paradoja de Jevons. La paradoja de Jevons es que hay algunas industrias en el que su incremento en la eficiencia no llevan a caídas en la demanda, sino a todo lo contrario, a un incremento en la demanda. Pensad lo siguiente, cuando hay mucho incremento en la eficiencia de producción de alimentos, pues qué bien, qué genial, de hecho esto es lo que ha pasado durante muchos años, bueno, los últimos 2 siglos ha sido increíble, pues lo que significa es que pues cada vez le dedicamos menos ingreso, antes le dedicamos prácticamente todo el ingreso a comer, ahora le dedicamos una parte pues bastante pequeña de nuestro presupuesto familiar a la comida y esto es algo muy positivo, pero claro, la comida no cae bajo la paradoja de Jevons, pues uno dice, ay, qué barato es comer, voy a comer 5 veces lo que comía antes, a lo mejor come en un mejor restaurante o lo que sea, pero desde luego no comes 5 veces las calorías que había antes, pero la energía sí, porque la energía pues se denomina como básicamente un habilitador de otras industrias. Cuando tú tienes un precio de la energía muy bajo, pues resulta que empieza a ser rentable producir, pues eso, lo que veíamos antes, industria, producir cosas que antes no eran rentables producirse. Pues ahora resulta que con un precio de la energía suficientemente barato, la demanda de energía se multiplica porque tiene aplicaciones a prácticamente cualquier cosa que os podáis imaginar. Por lo tanto, la paradoja de Jevons es algo muy positivo cuando la eficiencia de la energía incrementa. Pero ¿qué pasa si pasa lo que nos está diciendo el Fondo Monetario Internacional? Que al revés, vamos a fomentar fuentes de energía que son todo lo contrario, son la ineficiencia andante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Pues se lo podríamos llamar la desparadoja de Jevons. Básicamente vas a destruir la mitad de la economía de un país. Y esto es lo que ya está empezando a ocurrir en Europa, por desgracia, y con la desindustrialización en parte tiene que ver esto. Hay otros elementos, pero una parte importante es esto. Es que hay algunas industrias que deciden externalizar producción y, curiosamente, no se van necesariamente a países más pobres. Resulta que a lo mejor se van a Estados Unidos, que tiene un precio de la energía barata y que es estable. Pues, y esto ocurre, y ha ocurrido en más de una industria. Y bueno, ahora ya sí, os he prometido que iba a acabar y ya estoy acabando.
Las conclusiones, pues las conclusiones son muy sencillitas. Hay una crisis energética global, le está impactando a todo el mundo. La crisis energética global tiene varias causas. La primera es un exceso de demanda de energía, no por reactivación económica, sino por composición de la demanda. Básicamente porque estamos demandando bienes mucho más centrados en la manufactura, que son muy intensivos en energía, y hay mucha demanda de generación de energía, sobre todo primaria, para producir los bienes que estamos demandando, en comparación con los servicios que son poco intensivos en demanda. Tenemos una falta de oferta, porque pues cerramos las economías y hemos dejado de producir un montón de commodities con los que se producía esa energía. Por lo tanto, pues tenemos una escasez de esos commodities, especialmente acusada en el caso del carbón, también por decisiones políticas en el caso del gas en Europa. Y esto evidentemente ha provocado que los precios se disparen de estas commodities, como no podía ser de otra manera. ¿Qué va a ocurrir cuando tienes un exceso? No hay que ser, otra vez, doctor en economía para decir que pues, un exceso de demanda y una falta de oferta va a provocar precios que se disparen. Pues bueno, pues casi que se autoexplica eso. Esto evidentemente ha tenido y está teniendo un impacto en el sector eléctrico, que es lo que más vistoso es para la mayor parte de la gente. Es decir, bueno, pues hay un problema en el sector eléctrico. El precio está a $300 el megavatio hora en Europa o en España en concreto, y llegó más alto. Y me está subiendo la energía, el precio de la energía. Bueno, ya, esos son los que más, lo que ahora lo sientes cuando está en el sector eléctrico, pero cuando está la fuente de generación primaria de energía y empiezan a cerrar empresas, no lo vas a notar ahora mismo, pero lo vas a notar de aquí a 5 o 10 años, cuando te hagas relativamente mucho más pobre que el resto de gente que no está haciendo barbaridades. Y, por último, es verdad, hay una crisis energética global, pero esa crisis energética global ha generado un impacto muy desigual en diferentes partes del mundo, y básicamente este impacto desigual tiene que ver con las políticas que se hicieron en el pasado y con las matrices, cómo están las matrices de generación de diferentes países del mundo. Usualmente, cuanto más renovables tienen, aunque esto es un tema que trataré el tema de las renovables en concreto trataré en otro vídeo, pero cuanto más renovables tienes, peor. Usualmente, esto es casi como ley, cuanto más renovables tienes, peor. Cuanto más castigaste a tu energía nuclear, peor. Y cuanto más castigaste a tus fuentes de generación tradicionales y baratas, peor. Es decir, eso es Europa. Y bueno, ahora ya sí con esto finalizo. Muchas gracias y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.